una versión en español, me imagino que estarás pensando. Pues mira, se me lo ha pedido una editorial muy famosa española, pero su equipo de México. No me preguntes por qué, entonces lo he mandado. Vamos a ver. Yo encantado si a alguien le apetece que lo traduzca o que lo traduzcan por mí, que todavía sería mejor, ¿no? La verdad es que, claro, yo llevo toda mi vida viviendo, ¿no?, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en París. Bueno, de hecho tengo pasaporte norteamericano, aparte de español. Sí. Y yo los negocios, sobre todo lo que es la internet, yo lo aprendí en inglés, porque yo me vine a Londres en el 1993. Entonces yo me acuerdo un día volviendo a España después de muchos años y me empiezan a decir arroba y digo, ¿qué es una arroba? Todos los negocios yo me aprendí en inglés. Claro. Y me acuerdo cuando volví a Madrid en el 2003 al 2007, estuve 4 años trabajando de presidente de una empresa, Travelport Internacional, y me acuerdo el primer día salir y hablar con el equipo, que tenía que saber quién es este, y yo hablaba en castellano y me daba una vergüenza porque no sabía decir las palabras. ¿Por qué el libro en inglés? Porque negocios para mí es sinónimo de mi vida de negocios anglosajona, que es el 90%. ¿Y por qué lo escribí? Y un libro de negocios autobiográfico. Bueno, todos los libros de negocios son autobiográficos, y cuando son autobiográficos, como un Tom Peters, es sobre empresas que han hecho para hacer algo. Entonces, cuando yo empiezo a escribir libros sobre pues, el post-COVID y qué va a ser, porque no estábamos en COVID, estábamos en la variante Omicron al principio del año de este año, del 22. Entonces empecé a escribirlo ya diciembre 21, enero 22 es cuando empecé. Y era, pues claro, primero, ¿por qué lo empecé a escribir? Pues porque tenía el tiempo. O sea, habíamos estado un año ya de COVID. Había dejado Time Out yo en noviembre, con lo cual llevaba 2 meses que había empezado a trabajar como advisor, strategic advisor para el Ola, hello.com. Estuve trabajando unos meses para el Ola, conozco muy bien a la familia y me pidieron que les ayudara con Estados Unidos, con video streaming, digital transformation. Pues yo tenía muchas cosas en la cabeza, ¿no? Tenía mi podcast de Internationalist y digo, tengo que hacer algo más. Y tenía dentro de mí eso de ganas de escribir, que yo estaba un poco, cuando estaba aquí en este edificio en Hyde Park, en Londres, y yo tenía todo el parque para mí. Y me pasaba el día en el parque yo solo, con las ardillas, como habrás leído en el libro. Y digo, pues porque no me pongo a escribir yo. Esto fue la razón, tener el tiempo y tener algo que decir. Y es autobiográfico porque yo estaba reflexionando y porque al final la editora me decía, cuando hablábamos una vez por semana, más o menos, me decía, a ver, Julio, tienes que hacer más anécdotas tuyas, porque la gente se aburre, la gente no lee. Tú cuéntanos cómo tú llegas, un asturiano, a una empresa internacional en otro país, que eso no hay. Sí. Y por eso hay alguna gente, Diego, que me ha dicho, ay, es que esto es un libro de self-help, de ayuda, autoayuda. Yo decía, pues yo no lo escribí como un libro de autoayuda. Pero cuando leo en LinkedIn o leo los comentarios de gente que no conozco, oye, me ha ayudado mucho, me ha inspirado, no sé. Ahora que has comentado lo de... Es verdad que, además en nuestra generación, porque todos más o menos tenemos los mismos años, que un asturiano llegue a ser CEO de una multinacional, pues ahora con la gente joven, que todo el mundo sabe inglés, todo el mundo tal, viaja es muy fácil. Pero en tu caso, ¿cómo fue el viaje hasta ahí? Un outsider, que esto no lo dije yo, eso lo dijo la editora, de uno de fuera hacia adentro, a hacer esto. Pero resumidas cuentas, a mí Gijón se me quedaba pequeño y Madrid también. Y entonces no podía ir a América, que es lo que yo quería, pero en el 93, o sea, justo fue el año que se abrieron las fronteras en Europa. Pero yo estoy aquí porque había Europa. Y he llegado a ser el CEO de una marca icónica en el Reino Unido, en particular icónica aquí, siendo extranjero. Esto no hubiera pasado sin la Unión Europea, ¿no? Yo me veía siempre global. Entonces yo nunca me quería ser el algo de una empresa en Asturias o algo de una empresa en España. No por nada, simplemente que yo miraba al mundo de una forma global. Entonces yo llegué ahí, pues eso, pues con pasión y con trabajar y con la idea que yo tenía desde bastante pequeño, creo que sería la independencia económica y ser el jefe de una empresa internacional. Esto es la visualización que hablo en el primer capítulo. Tú hablas del striving for greatness, o sea, la lucha por la grandeza. No dejas demasiado claro qué era la grandeza para ti entonces y cuál es ahora. ¿Y ha cambiado en este tiempo o no? La grandeza
Y es verdad que a veces dejo las cosas un poco ahí para que la gente se haga su propia película en la cabeza, ¿no? Sí. En el caso de la grandeza hablo de que quiero ser el CEO de una empresa multinacional, con lo cual esa era la grandeza en los negocios. Yo no hablo de la vida, a lo mejor tengo que escribir un libro que es Passion to Live, pasión para vivir, que podría ser, ¿no? Pero entonces la grandeza para mí era alcanzar lo que yo entendía, y hasta cierto punto entiendo, que es el culmen de una carrera, ¿no? Que es el jefe, el CEO, el consejero delegado de una empresa, y además que yo saqué a bolsa. Pero además la grandeza era, creo que hablo en algún momento de que lo que a mí más miedo me daba era la mediocridad. Y después, si lo llevas a nivel personal, pues lo mismo. Que es una familia, vivir bien, trabajar en otro país, ciertas cosas, ¿no? O sea, que lo que pasa es que yo me enfoco más en el trabajo porque es un libro, al final, aunque sea un poco biográfico, es de negocio, ¿no? Es de empresa y de cómo una empresa debe bueno, mis consejos para que una empresa vaya bien y para liderar una empresa. Sí, sí. No, está claro. La primera parte que comentas es que la visualización es fundamental. Si tú no ves, a ver, si tú no te imaginas dónde vas a estar, si tú no has pensado nunca, yo quiero ser la editora de la revista Evasión o yo quiero ser tal, imagínate, si no lo ves, ¿cómo llegas? Y eso, pues eso por eso hay uno que se llama plan, en plan again, ¿no? Planifica. Sí, Para planificar tienes que saber lo que es, porque tú vas en ese camino, como decía Machado, vas haciendo el camino va cambiando, ¿no? Pero si tú no sabes que estás en un camino porque no querías ir a ningún sitio, o sea, te dejas llevar, como el pez que se deja llevar, ¿no?, en la corriente, pues muy bien, pues llegarás a lo mejor a algo, pero no sabrás que habrás llegado porque no tenías ni idea que querías llegar ahí. ¿Tú lo visualizas mentalmente o te plasmas las visualizaciones o una imagen que te pones en la pared, en algún sitio? La visualización para mí es imaginarte, exactamente, en mi caso, por ejemplo, me voy a imaginar qué es ser CEO y me imaginaba en unas conferencias, vestido con una traje, corbata de aquella era así, y a lo mejor con un reloj caro, y pues un poco el estereotipo, y hablando, y la gente me escuchaba, y yo explicaba, yo me veía representando una empresa internacional. No era todavía claro que era el CEO, sino que era uno de los jefes. Y yo me imaginaba eso, y después lo que yo hacía, y lo que siempre he hecho, es escribirlo. Y una cosa que me ha llamado la atención del libro es la visión de helicóptero. La visión de helicóptero esa en la que tú no estás viendo la foto, la estás viendo desde dentro, sino que te pones un poco desde fuera. Que eso no es fácil. ¿Cómo de fácil o difícil ha sido? ¿Cómo te ha ayudado en tu objetivo? Yo creo que según subes de líder, lo que sea, ¿eh? El líder puede ser de un departamento, de una casa, de líder, vas subiendo niveles, por llamarlo subir, ¿eh? Vamos a ver, vas teniendo más responsabilidades, que al final es lo que significa. Y lo que yo veía en esto de visualizar arriba es que si yo estaba tan metido en el día a día, pues yo no me daba cuenta de las cosas que estaban pasando alrededor. Aquí hay una expresión en inglés que es don't see the wood from the trees, no ves la madera por culpa de los árboles. Yo estoy viendo árboles, pero si es madera, ¿no? Y esto es un poco ese tema. Entonces, el poder subir un poco, digamos, o helicopter view, que se llama, tener la visión de helicóptero, a eso te permite darte cuenta de también que te puedes estar equivocando, que tú quieres en una dirección, pero es que nadie te sigue, porque no han entendido. Entonces, es algo que yo he trabajado en ello, sigo trabajando en ello como ejecutivo, que es, un momentito, no seas autócrata, no pienses que lo que tú pienses todo el mundo lo ha entendido o no lo ha entendido, y salte un poco, el outside looking in, salte un poco fuera para mirar hacia adentro, ¿no? Mencionas mucho en el libro el tema de la lectura, de leer, y me gustaría que nos dijeras por qué es tan importante leer para ti y cómo te ha ayudado, tanto en la vida personal como en la de directivo. Y para mí leer, que conste que es leer todos libros, leer revistas, leer en la internet, leer para mí, bueno, primero en negocios y en la vida. O sea, cómo aprendes, cómo expandes tu cerebro si lo único que es lo que tú tienes y si es un trabajo, solo tu trabajo. Cómo tienes ideas creativas si no tienes contacto con lo que otra gente pueda pensar, incluso gente que piensa lo contrario de lo que tú quieres. Eso es donde hay mucha verdad, ¿no? En el debate, es decir, oye, dices que es negro y digo que es blanco. Esto, lógicamente, a mí me ha servido muchísimo, y leer, aparte de que es un placer, aunque ya sé que la gente cada vez lee menos porque estamos todo el día acosados con la internet, con esto, con el like, con lo que sea.
no solo te abre los ojos y el horizonte, sino que te deja explorar cosas que tú no puedes explorar a lo mejor. Si me pongo a leer un libro sobre un campesino en China, me tengo que trasponer mi cabeza a pensar cómo es la primera China, que bueno, yo he estado, pero tampoco es que yo conozca la vida de un campesino en China. Y en ese ejercicio de evasión, pero de imaginación, es que las neuronas empiezan a hacer conexiones nuevas en tu cerebro. He puesto el ejemplo, empecé con la ciencia ficción que sigo, y después si estás a mí, por ejemplo, mi autor preferido de todos los tiempos es Gabriel García Márquez. Hablas del fracaso de una manera que no es muy habitual oír en España, obviamente. Tú sabes que la forma de ver el fracaso en Estados Unidos es la contraria a verlo en España. Es decir, si no has fracasado, en Estados Unidos no te miran igual. O sea, tú no tienes la experiencia necesaria y la buena. Sí. Y aquí en España es al revés, es un descrédito. ¿Cómo has visto tú en tu vida profesional que se supera ese miedo con las 4 Ps que mencionas o es innato? Yo hablo ahí de success y failure, que son 2 impostores, ¿no? Que ahí sí. Utilizo a Rudyard Kipling, hablando otra vez de la lectura, el famoso poema If, o sí, ¿no? Que bueno, aunque sea algo manido, para mí siempre me llegó mucho, ¿no? El éxito y el fracaso son dos impostores que hay que tratar de la misma forma. Y eso, como lo leí de pequeño y le daba vueltas y vueltas y vueltas, todo lo que me recordaba eso me quedaba con ello. Entonces pongo el ejemplo en Diageo, que es la que ya se llama Gran Metropolitan, cuando ponía freedom to fail o freedom to succeed, ¿no? Y explicaban que era la libertad para tener éxito, era la libertad para fallar. Decían, lo peor es la inacción, ¿no? Si no haces nada por miedo a fracasar, ¿qué ocurre? Que no haces nada. Sí, claro, no fallas, pero tampoco ni aprendes, ni creces, ni haces nada. Una vez que realmente internalizas esto de que, bueno, es que el fracaso es porque lo has intentado, ¿no? O sea, esa corredora que está ahí, que llega de segunda, que le da la medalla de plata y no la de oro, ¿la gente lo ve eso como un fracaso? Ha estado ahí, lo ha hecho. Lo que pasa es que hay una persona que lo ha hecho mejor en ese día. Pero el español siempre es una persona orgullosa, con una gran imaginación, con unos grandes artistas, con unos grandes creativos, y era esa, y si ahora me meto la pata, tenemos ese problema que en otros países yo no lo veo. Hablas de cambiar de sector. Es motivante, pero a la vez es un estrés brutal. ¿Cómo ves tú las competencias profesionales? En el libro hablas de que casi son, no lo dices claramente, pero casi son más importantes las destrezas sociales, los soft skills, sí, contra los hard skills. Creo que cuando hablo de los soft skills y hard skills es que dices, bueno, si yo soy bueno en esto, a mí me contrata porque yo soy programador, entonces solo puedo programar. Entonces yo al siguiente trabajo voy a programar y al siguiente voy a programar. Con lo cual, primero, no expandes para nada tus habilidades, porque lo que haces es programar mejor, ¿vale? Muy bien. Y mucha gente quiere solo eso y de 9 a 5 y me voy y ya está. Pero si tú lo que quieres expandir porque quieres conseguir algo más, tienes que añadir nuevas historias. Y normalmente es en otro sector. Yo hablo de que me daba una promoción a mí mismo, ¿no? Cuando yo estaba en una empresa, sí, normalmente tenía una promoción interna o 2, siempre, pero llega un momento en que yo en mi caso iba más rápido que lo que podían ir ellos, y no se van a echar a alguien para ponerme a mí de jefe. Entonces me daba una promoción que me iba a otra empresa, a otro sector a empezar, siempre cobrando más, porque yo aquella era bastante mercenario en el sentido de que a mí me hacía falta pagar la hipoteca, y entonces era esa idea de que, bueno, si yo me voy a otro sector, lo primero que eran decían, oye, ¿y tú por qué aquí de esto no sabes? Me decían siempre. Y yo, es que es muy bueno. I don't know what I don't know, and I don't know what cannot be done. O sea, no sé lo que no se debe hacer, con lo cual voy a hacer cosas que no habéis intentado, porque no tengo ese paradigma de decir, no, es que esto no se puede hacer, pero ¿quién lo ha dicho? Yo soy famoso por ser disruptor, pero esa disrupción viene de la imaginación y de cambiar de sector. Al cambiar de sector te traes esas cosas que tú has aprendido. Entonces, cambiar de sector para mí ha sido fundamental, igual que cambiar de país y cambiar de empresa. No como ahora, si debo decir, como veo mucha gente cambiando de empresa, simplemente porque dicen, no, es que yo tengo que ir a otra cosa. Y hablando de la pasión, alguien que no tenga curiosidad y pasión, que son las dos cosas que yo creo que marcan el libro, ¿lo puede conseguir? Alguien que no lo tenga innatamente, ¿lo puede conseguir o lo tiene que cultivar, desarrollar de alguna manera?
o lo cultivas, macho, o nadie te va a dar nada en la vida. Yo lo que no quiero ser es un vegetal en mi vida, ¿no? El que las cosas me pasen y yo estoy aquí, llega el viento y me mueve y llega una sequedad y tiro las hojas porque no hay agua y estoy aquí a ver. Es como el salmón que dice, mira, yo ahora ponerme aquí a subir el río ese para poner unos huevos allí y después encima me voy a morir cuando pongo los huevos, después de pegarle el palizón, anda ya, me voy para allá. Y claro, ¿qué le pasa? Que también se va a morir y encima no ha hecho nada. No ha puesto no ha hecho su cosa vital y está ahí engordándose un poco hasta que lo mata y lo come otro porque se ha ido contra la corriente equivocada. Pues lo que he visto en el libro es que hay unos cuantos But That's Another Story. Ajá. Y eso suena a That's Another Book, ¿no? ¿O no? Podía ser, por eso te dije antes, por ejemplo, el cachondeo, el Passion to Live y el Passion no sé qué, ¿no? Podía ser, o sea, pero lo que pasa que de That's Another Story, en varios de ellos es porque es algo más personal quizá y que no, pues que no me apetece ahora, porque además, si haces eso, que lo he visto que alguien lo pueda hacer, se va la historia por otros derroteros. Y entonces tener la disciplina mental de, oye, ¿de qué estoy escribiendo? Porque si me pongo a hablar de mi vida personal, de lo que hice, entonces ya es una biografía. ¿Y quién soy yo para hacer una biografía? A ver, para hablar de mi empresa, para hablar de lo que tal y dar consejos, todavía puede ser interesante para algunas personas. Pero mi vida, aparte de mi familia y a 4 amigos, ¿quién le va a interesar? O sea, oye, que yo no he hecho nada de notable para que... Entonces tampoco, hay una especie de... Una realidad humilde, si quieres, pero una realidad, claro. Entonces, That's Another Story. Y bueno, y porque me gusta también un poco eso de dejarlo ahí, un poco el misterio. A eso es otra historia, ¿no? Te dejas ahí y tú rellena los puntos suspensivos, ¿no? Me crea mucha curiosidad que una persona, o sea, que llevas mucho tiempo fuera de España y tal, pero ¿has tenido ayuda con el copy del libro? Es decir, con la producción del libro, con la... El copy, hombre, la editora se han hecho copywriting, o sea, el copy de mirar de que el acento, no acento, pero no hay aquí, comas, etcétera. Sí. La parte legal, oye, nos falta esto, de dónde viene, esto sí se ha pasado eso. Pero las expresiones, los phrasals, etcétera. No han cambiado una palabra. No. Joder, pues tienes un inglés brutal. A ver, no se ha cambiado una palabra, lo he hecho yo, no hay nada, vamos, me parecería un insulto, ¿no? Yo entiendo que no nada, pero es que yo soy totalmente bilingüe y muy cultural. Aparte, yo he estudiado aquí, hice mi máster aquí, estudié en Wharton, estudié se nota. Entonces, lógicamente, no solo mi grado, sino mis posgrados son en inglés. Pues mi inglés, pues eso, y es un inglés muy de negocios también, porque está bastante. Si hace falta 5 palabras, no utilices 10. En España, en literatura, si se puede hacer con 10, te lo meten en 14. Me gusta mucho cómo has escrito el libro y todo, el contenido, todo. Genial. Gracias, Diego. Saludos. Un placer, Julio. Chao. Hasta luego.